Leemos nosotros Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? Una vez que el ser humano pecó en vida física y su alma quedó sentenciada a la muerte, muere físicamente, su cuerpo es cremado o echado en el cementerio y su alma entra al infierno en espera en tormento del juicio. Y en el juicio, ¿qué tú le puedes ofrecer a Dios para que tu alma, que quedó sentenciada a la muerte en vida por pecar, no sea lanzada al lago de fuego, a la muerte segunda? No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios. Ahora que tú tienes vida física, ahora es que tú tienes tiempo de arrepentirte y creer con fe en el Evangelio. Porque todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Ya tú naciste. Vas a morir. Porque al pecar, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre tu espíritu. Entonces tú quedas cuerpo y alma. Ahora el cuerpo acusa recibo y tiene que ir a la muerte. Pero lo que no tiene que morir es tu alma. Ahora el tiempo, ahora que tú tienes vida física, antes de que te ocurra la muerte física, un infarto o un accidente de tránsito, y te ocurra la muerte física y pierdas la vida de tu alma, selles eternamente para mal el destino de tu alma sin marcha atrás. Ahora es que tienes que arrepentirte y ahora es que tienes que creer con fe en el Evangelio. Ahora, right now, ahora mismo. El apóstol Pablo junto a sus colaboradores exhorta en 1 Corintios 6, versículos 1 y 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Dónde fuiste socorrido? En la cruz por Cristo. Ahí fuiste socorrido, cuando Él murió por tus pecados. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras, ahora que te está latiendo el corazón, ahora que tienes que arrepentirte para con Dios y depositar tu fe en el Evangelio. Arrepentimiento para con Dios, cambio en la manera de pensar que tiene el hombre, el ser humano. El hombre tiene que pensar que se encuentra con su alma sentenciada a la muerte, porque dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y tú ya pecaste, al igual que yo. Entonces, estamos con nuestras almas sentenciadas a la muerte por un solo pecado cometido. De la larga lista de pecados que nosotros vamos a seguir cometiendo durante nuestra vida física. Ahí lo que nosotros vamos a ir acumulando y acumulando sentencia tras sentencia a la muerte del alma. Entonces, ahora es que tú tienes que reconocerte que estás muerto espiritualmente por haber pecado, moralmente corrompido, porque vamos a pecar hasta que no muramos, estamos corrompidos en la carne, y con tu alma sentenciada a la muerte. Y estando así, oír lo que dijo Cristo, oír la palabra de Cristo para que puedas nacer de nuevo y depositar tu fe en el Evangelio. O sea, cuando uno oye a Cristo morando dentro de una persona que ha sido salva,
oye la buena nueva de salvación y lo cree con fe, ahí Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. Y la persona recobra su vida espiritual, entra por Cristo al camino angosto que va a la vida. Y de la condición inicial en la que estaba, muerto espiritualmente, vuelve a recobrar su vida espiritual y solamente queda moralmente corrompido y ya su alma no está sentenciada a la muerte, va al cielo a morir. De esa condición cambian dos. Antes estaba muerto espiritualmente por haber pecado, ahora recobró su vida espiritual y ahora su alma, de sentenciada a la muerte, pasa a vida eterna por haber depositado fe en la buena nueva del Evangelio. Primero se arrepintió y luego creyó con fe en el Evangelio, en la buena nueva de salvación, que están escritas en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera Cristo nos salvó el alma de la condena a la muerte, que nosotros merecemos por pecar. Cristo dijo en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, por la estrecha puerta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué no podrán entrar? Porque se le oponen la religión se opone, hacen un cuello de botella fuera de la puerta y atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, y ellos ni con un dedo quieren moverla. Te dicen a ti, entrégale tu vida a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados, ven a la iglesia, congrégate aquí, trae a tu familia, tienes que guardar santidad, tienes que permanecer cual pámpano en la vid, tienes que diezmar. Entonces toman un texto de la Escritura fuera de contexto para establecer un pretexto. O sea, toman un pasaje de la Biblia y lo tergiversan. Por ejemplo, Apocalipsis 3:16. Tienes que ser fervoroso porque dice, claro, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. O sea, te va a mandar al infierno y te mantienen ahí, esclavo de la ley. ¿Me entiendes? Eso hace la religión. La religión esclaviza al ser humano a través de la ley. En circunstancia que la ley, Cristo la abolió en la cruz, penalmente hablando. En Efesios capítulo 2, versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y dice Colosenses 2, versículos 13 y 14, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estabais muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, anulando el acta de los decretos. El alma que pecare, esa morirá, abolida en la cruz del Calvario, penalmente hablando. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Dijo eso el Señor inicialmente, y luego en Oseas 13:14 dijo, oh muerte, yo seré tu muerte, que quede abolida la pena de muerte para el alma. En 2 de Timoteo 1:10 nosotros leemos, pero manifestada ahora la gracia de Dios para con los hombres, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, que quede abolida la muerte contra el alma. Oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas 13:14. Abolida la muerte contra el alma. Abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. De esta manera, Cristo nos salva el alma, que están destituida de la gloria de Dios, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos del cielo.
siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, versículos 22 al 23. Mediante el rescate. Redención, eso es redención. Acción y efecto de redimir. Redimir es rescatar almas que están rumbo a la perdición, marchando al infierno. Cristo nos rescató en la cruz, cerca de la hora novena. Como bien dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Entiendes? Dios no nos toma en cuenta a nosotros nuestros pecados, porque nuestros pecados los asumió Cristo en la cruz, como si Él los hubiese cometido todos. En 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y quienes sí le toman en cuenta a los hombres sus pecados? Los pastores evangélicos, los teólogos, los escatólogos, el vasto mundo de la religión. Ellos sí le toman en cuenta a los hombres sus pecados, porque ellos te dicen a ti, ven, congrégate y deja el pecado, arrepiéntete de tus pecados, guarda santidad. Y no, Cristo, para podernos salvar, para podernos llevar al cielo, primero, no nos está tomando nosotros en cuenta nuestras obras de justicia, porque nuestras obras de justicia para Dios son como trapo de inmundicia, ni nos toma en cuenta a nosotros nuestros pecados, porque nuestros pecados lo pagó Cristo en la cruz, en sustitución de nosotros, de nuestra alma. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso os decimos, reconciliaos con Dios, arrepiéntete y cree con fe en el Evangelio. Esas son las dos demandas del Señor, que el Señor empezó a demandar cuando inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, y quedaron registradas en Marcos 1:15. Ahí dijo el Señor, arrepentíos, modificaos los pensamientos que tenéis, están condenados porque pecaron. Y Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Vas marchando al infierno, estás muerto espiritualmente por haber pecado y moralmente corrompido. En ti hay una naturaleza pecaminosa que tú no la quieres reconocer del todo. Porque si la reconoces del todo, te dirás cuenta que te es imposible no pecar. Y por lo tanto, como el pecado se paga con la muerte, a la muerte vas. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahí te regalo, el don, la dádiva, el don inmerecido, que nosotros no lo merecemos, es un don, es un regalo de parte de Dios, la salvación, la vida eterna. Cristo nos la da como un regalo por gracia, mediante nuestra fe, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, versículo 8 y 9. No por méritos humanos, no por méritos tuyos, no por obras tuyas de obediencia a la ley, tú vas a ir al cielo. No. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó. ¿Cuándo? En la cruz, cuando Cristo murió por nuestros pecados. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia, no recibir lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecemos nosotros en justicia? La pena de muerte, porque pecamos, pero por su misericordia no recibimos eso. Misericordia, no recibir lo que yo merezco. Yo, por ser un pecador, merezco la muerte de mi primero, como ocurre, muerte de mi espíritu, luego el proceso de muerte va por el cuerpo y luego el alma. Pero a eso vino Cristo, a salvar las almas. ¿Entiendes? Entonces, por gracia. Gracia significa recibir lo que nosotros no merecemos. Nosotros no nos merecemos el cielo, pero el Señor, por gracia, nos da entrada gratis al cielo por la fe
en el Evangelio, que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo, predicarlo a nosotros los gentiles, porque es del apóstol Pablo el Evangelio. A él se lo reveló el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas: y os hago saber, hermanos, que el Evangelio que yo os predico, yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en Romanos 2:16 el apóstol Pablo dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio es mío, dice el apóstol Pablo. Mío, es mi anuncio para predicarlo a ustedes los gentiles, los incircuncisos. Porque nosotros somos los incircuncisos. Los de la circuncisión son los israelitas. Entonces, mi querido amigo, haga caso a las palabras del Señor, que quedaron registradas en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no te arrepientes, vas a perecer. Cristo advierte al que no se arrepiente en Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Entiendes? Si no te arrepientes, no vas a poder depositar tu fe en el Evangelio. Primero tienes que arrepentirte, tienes que darte cuenta de la condición en la que te encuentras ante Dios. Por haber pecado, te encuentras moralmente corrompido, espiritualmente muerto y con tu alma ya sentenciada a la muerte. Y estando así, cree de todo tu corazón, con fe en el Evangelio. Porque dice Marcos 16:16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Entiendes? No el que fuera un pecador, porque los pecados nuestros los asumió Cristo en la cruz, como le dije anteriormente. Entonces, eso es, arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seas salvo de toda condena debida a los pecados.